Vimos también algo de lo que era el vector resultante de despolarización. Cuando nosotros vamos a hacer el estudio electrocardiográfico, pues obviamente no podemos graficar los millones de microvectores de despolarización que se generan en todos y cada uno de los miocardiocitos. Entonces tenemos que trabajar con un vector resultante, que ya vimos que más o menos, ¿cuánto es la orientación de ese vector? 59 grados. Bueno, 59, 60 grados ahí para los que ya se acordaron de 59. Pero tiene que estar, o se acepta, que debe estar entre menos 30 y 90 grados, es decir, en ese cuadrante inferior izquierdo, si es para la persona, o cuadrante inferior derecho, si es que lo estoy mirando yo. Entonces, en ese rango tiene que existir o tiene que estar el vector de despolarización. Cualquier modificación, cualquier desviación de ese eje de despolarización, pues precisamente trae como consecuencia que se diagnostique una desviación hacia la izquierda o hacia la derecha de ese vector de despolarización. Revisábamos que para poder analizar esa actividad eléctrica cardíaca, pues colocábamos 12 derivaciones. El actual electrocardiograma se compone de 12 derivaciones. 3 de ellas bipolares, que son las que vemos aquí en esta lámina, que es de un paciente al quien le van a hacer un electrocardiograma, que es D1, esta que es D2 y esta que es D3. Cada una con sus polaridades, entendiendo que la parte negativa de ese vector de despolarización, es decir, la cola, siempre va a quedar hacia la parte del paciente, la parte superior derecha. Y la cabeza, que es el sentido positivo de ese vector de despolarización, va a quedar hacia la parte inferior izquierda. Bien. Y adicionalmente veíamos las otras 9 derivaciones monopolares que son ABR, que como su nombre lo dice, la R se acuerda uno porque es el right, derecho en inglés, se ubica en el hombro derecho o en el brazo derecho. ABL, que es la L de izquierdo en inglés, en el hombro del brazo izquierdo. Y ABF en el pie izquierdo. Y las 6 derivaciones precordiales que ya aprendimos cómo se colocan. Y decíamos que cada una de ellas pues eran diferentes puntos de observación de la actividad eléctrica cardíaca. Esto nos va a generar entonces una mayor información, una información mucho más fidedigna de cómo se está produciendo ese fenómeno eléctrico cardíaco. Bien. ¿Profe, una pregunta? Señor. Ahí hay una negra como también, ¿esa qué es? Es la Tierra. Ah, Claro, hay que colocar un polo a tierra, sí, muy buen observador usted, porque obviamente, como vamos a ver, durante la toma del electrocardiograma, pues vamos a censar una corriente eléctrica y entonces se van a mezclar o se van a generar muchas corrientes que se denominan corrientes parásitas, que pueden ser generadas por el mismo cuerpo. Por eso, cuando veamos ahorita un pequeño video que les he traído, lo primero que hay que decirle a la persona es que se quite todo objeto metálico o electromagnético, es decir, el celular, monedas, anillos, toda esa cuestión, para evitar que todos estos artefactos nos generen algunas, digámoslo así, corrientes parásitas y nos generen interferencia, que en algunos casos pues impiden la adecuada lectura del electrocardiograma. Bien. Profe, Sí, diga, tranquila, profe, siga. una pregunta. Es que, digamos ahí, en los electrodos, no me quedó muy claro en dónde estarían los electrodos, derivaciones de tipo bipolar. O sea, como tal, ellas son más teóricas. O sea, no se ponen No, como un electrodo como tal para... no, claro, no. Ellas se generan producto de que usted aquí, en este personaje o en esta foto, recordemos que este electrodo, que es lo mismo que ABR, voy a colocarle aquí ABR, vemos que es negativo. ¿Listo?
Este que es acá, ABL, va a ser positivo. ¿Para qué derivación? Para esta, que ya sabemos que es de 1. ¿Listo? Porque si usted colocara esto, aquí vemos el otro lado, el triángulo de Beethoven. ¿Listo? Aquí tendríamos D2. Y aquí tendríamos D3. Entonces, estas derivaciones surgen de la construcción de la polaridad que existe entre cada uno de estos electrodos que se han colocado. Si usted coloca, obviamente, como yo les decía, pues por comodidad del paciente o por el diseño del electrocardiógrafo, se colocan aquí en las muñecas, pero estos traen la misma representación que si yo lo colocara aquí en el pecho. Voy a pintarlo acá en el pecho, que a veces se pueden colocar electrodos acá cuando no tenemos pinzas. Entonces lo que hacemos es colocar acá un electrodo en el hombro derecho, que es ABR, otro electrodo en el hombro izquierdo, que es ABL, y otro electrodo aquí en la fosa ilíaca izquierda, que es ABF. Usted se da cuenta, lo único que hemos hecho es desplazar el triángulo de Beethoven. ¿Listo? Y entonces acá ya sabemos que aquí es positivo, ABF, porque si colocásemos el vector de despolarización, me disculpan el sitio donde va a quedar el vector de despolarización, pero eso sí ya no es culpa mía, estaría quedando más o menos acá, donde el extremo positivo, la cabeza, y el extremo negativo, la cola. ¿Listo? Entonces D1, D2 y D3 son las derivaciones que se conforman o que se generan por la unión o por la conformación de un dipolo, por eso se llaman bipolares, más y menos, menos y más. Y ahora, como en D3, el vector, al proyectarlo, va a tener su componente sobre D3 esta dirección, la cabeza va a ir hacia el extremo positivo y la cola va a ir hacia el extremo de ABL. Por eso decíamos que ABL era bifásico. ¿Ok? Pero da lo mismo que usted lo ubique aquí o lo ubique acá, pero básicamente eso es lo que significa una derivación bipolar. Por eso solamente son esas tres. Las otras, ABR, ABL y ABF, son monopolares, es decir, tienen los dos polos o las dos cargas según la orientación del vector de despolarización en un solo electrodo o en un solo dispositivo, como ocurre aquí en las precordiales. Entonces, se pueden dar cuenta que aquí está B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Listo? Sí, profe, Bueno, muchas gracias. ok, no, señor, con mucho gusto. Bien, entonces, para poder, ya conociendo las diferentes derivaciones o los diferentes puntos de observación de esta actividad eléctrica cardíaca, entonces nos toca mirar cómo es que se representan o cómo es la gráfica que representa cada derivación una vez está haciendo el registro. Porque como les mencionaba en la lámina del día de ayer, si los puntos de observación son diferentes, pues obviamente la información que va a captar cada derivación pues va a ser diferente. Son puntos diferentes de observación. Para eso, entonces, hay que recordar la ley de Beethoven, el triángulo de Beethoven, que ya lo habíamos mencionado y que ya lo hemos trabajado para definir las derivaciones. La ley de Beethoven dice que si se conocen los potenciales eléctricos de dos derivaciones, yo puedo calcular el potencial eléctrico de la tercera derivación. Obviamente estoy hablando de las derivaciones bipolares, es decir, de 1, de 2 y de 3. ¿Y por qué? ¿Por qué saca él esa, o por qué sacó él, porque esto lleva más de 200 años de habérselo inventado, por qué sacó él esta ley y por qué sacó esta posibilidad de calcular
el potencial eléctrico en cada una de las derivaciones. Hoy día esto no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque el electrocardiógrafo tiene todas sus 12 derivaciones censando al mismo tiempo. Pero si por alguna razón usted se enfrenta a tomar un electrocardiograma con un equipo que apenas tiene las derivaciones de 1 y de 2, entonces usted dice, no tengo de 3. Entonces, ¿qué hago? Usted puede calcular el valor que va a tener de 3 con conocer esas dos derivaciones. Eso sí se necesitan al menos 2 derivaciones. ¿Listo? ¿Y cómo se hace para calcularlo? Pues aquí vemos que si usted ve este vector de despolarización que está en azul, en la ubicación que nosotros tenemos, desde la parte superior derecha de la persona hacia la parte inferior izquierda de la persona, vemos que este vector de despolarización yo lo puedo descomponer en sus diferentes partes sobre la derivación 1, que sería esta proyección que vemos acá. De igual manera trazo una perpendicular y determino su componente en la derivación 2. Y de igual manera trazo las perpendiculares para identificar o determinar su componente en la derivación 3. ¿Listo? Entonces, este vector de despolarización, como hemos visto, es el vector resultante de la sumatoria de estos 3 tipos de proyecciones. Y él estableció que para yo poder identificar, por decir algo, el potencial de la derivación 2, debo entonces conocer al menos el de la derivación 1 y el de la derivación 3. No puedo determinarlo si no es al menos con 2 derivaciones. Y él dice que si usted conoce el potencial eléctrico de la derivación 1 más el de la derivación 3, usted puede calcular el potencial de la derivación 2. De igual manera que si usted conoce el de la derivación 2 y el de la derivación 3, puede determinar el potencial de la derivación 1. ¿Cómo? Restándole a la derivación 2 la derivación 3. Y de igual manera, si solamente tengo la derivación 2 de la derivación 1, puedo determinar el potencial de la derivación 3, restándole de la derivación 2 la derivación 1. Profe. ¿Sí? Profe, qué pena. Yo tengo una pregunta. Pues como ya, pues ahorita más tarde vamos a hablar de ABR, es que tengo una pregunta pues de eso y relacionado con... Sí, claro. Vamos a mirar cómo, bueno. porque a donde voy o a donde nos lleva esta ley de Beethoven es a que nosotros entonces identifiquemos que el mismo vector de despolarización, mírelo, este azul, se va a ver reflejado en cada una de las derivaciones de 1, de 2 y de 3 en diferente magnitud. ¿Listo? En diferente magnitud, dependiendo del eje de despolarización. Si este vector estuviera en esta dirección, no tan vertical como está ahí, allá no está a 59 grados, aquí está casi a como unos 70 más o menos. Si yo tengo este vector, voy a hacerlo del mismo tamaño, va a cambiar un poquitico, pero lo que sí nos tiene que quedar claro, vamos a pintarlo por decir algo en esta dirección. Más o menos digamos que esa es la misma magnitud. Si ustedes se ponen a mirar, listo, esta proyección en D1, esta estaría bien, pero esta ya sería mucho más grande. ¿Listo? Ya sería esta, mucho más grande. Y si yo la proyecto sobre D2, esta me va a coincidir, pero ya esta va a ser un poquitico más pequeña. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la modificación en la orientación del vector trae como consecuencia que se proyecte más magnitud sobre la derivación 1
Y obviamente ese aumento en la derivación 1, en la magnitud del vector en la derivación 1, se disminuye en la proyección que se genera sobre la derivación 2. Y si miramos el vector sobre la derivación 3, este nos sigue sirviendo, pero entonces, claro, se va a ver una mayor reducción, o una reducción mejor, en la proyección que se genera sobre la derivación 3. Pero ¿cuál es la única característica que se mantiene independiente de la orientación del vector en cada una de las derivaciones? Que la polaridad debe coincidir. El positivo de la D1 debe apuntar hacia el positivo de ABL y el negativo de esa proyección del vector sobre D1 debe apuntar hacia el negativo de ABR. De igual manera, el negativo sobre D2 debe apuntar hacia el negativo de ABR y el positivo proyectado sobre D2 debe apuntar hacia el positivo de ABF. Y la proyección sobre D3, el negativo de esa proyección del vector de despolarización, debe apuntar hacia el negativo de ABL, porque es bipolar, y la cabeza positiva de la proyección de este vector de despolarización sobre D3 debe apuntar hacia el positivo de ABF. Es decir, independiente del tamaño de esa proyección, en las tres derivaciones debe graficarse positivo. Si no se grafica positivo o empiezo yo a notar modificaciones, y voy a tomar entonces otro ejemplo, es porque el vector de despolarización entonces ya ha tenido alguna variación. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces voy a permitirme pintar este vector y vamos a ver cómo cambia su proyección en cada una de estas derivaciones. ¿Listo? Porque esto va a ser fundamental cuando nosotros estemos haciendo la interpretación del electrocardiograma en cómo está la morfología de las ondas y de los complejos. Sucede que el vector de despolarización de este vector está así. Casi que llegando a los menos 30 o superando los 30 grados. Si usted traza aquí una horizontal, esto tiene más de 30 grados. Esto tendría más o menos menos 40 grados, ¿cierto? Un ejemplo. Listo. Entonces vamos a ver cómo se va a representar ese vector que según esto, ¿qué desviación tendría? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda, muy bien. Entonces está muy recargado hacia arriba, hacia el lado izquierdo. Listo, mira, aquí está el vector normal. ¿Dice? Aquí estaría casi por encima de los 30 grados, entonces estaría desviado hacia la izquierda. Si miramos la proyección o el componente que se proyecta sobre D1, me coincide, es este. ¿Sí lo ven? El positivo sigue orientándose hacia ABL y el negativo, o la porción negativa de ese componente, hacia ABR. Perfecto. Miremos en D2. La cola la sigo proyectando, pero al proyectar la cabeza, mire lo que está ocurriendo. La cabeza se está proyectando hacia el lado negativo, es decir, hacia ABR, y el negativo se está proyectando hacia ABF. Es decir, se invirtió el sentido. Y si lo proyecto sobre D3, lo mismo, esta me sirve, veo que entonces, igual que como ocurrió en D2, se me invirtió el sentido del vector. Y ahora la cabeza o el componente positivo de esa cabeza
me está apuntando hacia el extremo o hacia el polo negativo de ABL y el negativo hacia ABF. Esto ya no es normal. ¿Sí se dan cuenta? En condiciones normales, independiente de que alguna sea más grandecita o alguna sea más pequeñita, el componente del vector de despolarización proyectado en cada una de las derivaciones bipolares debe ser de mayor componente positivo. Porque si empiezo a presentar un componente negativo en alguno de ellos, pues obviamente quiere decir que el vector de despolarización está por fuera de ese rango normal que hemos establecido. Usualmente decimos 0 a 90, pero algunos autores establecen también que se puede llegar hasta menos 30. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Bien. Entonces, Profe, sí, ahora sí, eh, si alguien tiene alguna pregunta, con gusto. sí, profe, qué pena. No, Entonces la no. imagen que envió ayer la compañera al chat se refería era a ese resultado de las derivaciones y Pues no a los... habría que mirar porque, claro, si de pronto es lo que ella o lo que el texto quiere representar con eso, pues lo que pasa es que siempre que miremos una gráfica presentada en cualquier texto o presentada por alguien, pues nos toca revisar muy bien todo el texto a qué hace referencia. Porque si era producto de una desviación del eje, pues entonces sí podríamos encontrar nosotros que D2 tuviera, pero no la derivación de 2, sino la proyección del vector resultante de despolarización sobre esa derivación de 2, que esa sí puede cambiar, como en este caso, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, por eso habría que revisar si la gráfica hacía referencia, era de pronto a una proyección anormal del vector resultante de despolarización, en el cual se observa entonces que se está invirtiendo el sentido de ese vector o el componente de este vector, como ocurre acá, y por lo tanto el positivo termina apuntando hacia lo negativo. Eso es seña de que en la gráfica, si yo voy a esa derivación de 2, voy a encontrar una pequeña alteración en lo que se está graficando. ¿Listo? Bien. Miremos aquí el ejemplo. Acabamos de decir que en condiciones normales, independiente de la magnitud del componente que se proyecta en cada una de las derivaciones bipolares, ese componente debe tener un mayor valor positivo. Pues vamos a ver. Aquí me muestran, en esta parte lateral de la lámina, parte derecha, el gráfico que me hace el electrocardiógrafo para la derivación de 1, para la derivación de 2 y para la derivación de 3. Y veo que en los tres, independiente de la magnitud, hay un mayor componente positivo en cada uno de ellos. Ustedes van a decir, bueno, y este componente negativo, usualmente cuando hacemos nosotros o si queremos hacer un análisis mucho más preciso de cuánto es la amplitud de esta onda de despolarización, a el valor positivo le restamos el valor negativo. Y siempre es que nos quede un valor positivo, decimos que esta onda tiene preponderancia positiva, por lo tanto la asumimos positiva. Si ustedes miran en cualquiera de las tres derivaciones, al usted restar esta fracción de esta otra, o mejor, es al revés, de la positiva, restarle este poquitico, sí, quedaría como por acá, siempre va a quedar un componente positivo. Entonces decimos las tres ondas o las tres derivaciones, bipolares, me están graficando el QRS de manera positiva, lo que significa que el eje de despolarización está, como lo muestran aquí, entre el valor que yo considero normal. En este caso está para más 30 y más 90. Es decir, en más 59 sería un patrón o un vector de despolarización
con una orientación normal. Miremos este segundo caso. ¿Los tres están positivos? Pregunto. No. No, el último. No. Yo digo, espere un momentico, porque es que aquí ya como que veo un cambio. Para nosotros interpretar un electrocardiograma, lo primero que tenemos que tener son buenos ojos. Entonces nos toca tener una capacidad de observación muy buena. Entonces yo digo, bueno, D1 se comporta similar a esta, esto estaría bien. D2, caramba, D2 hay que revisarlo muy bien, porque si yo a esto le resto esto, me va a quedar un remanente positivo. Listo, desde que me quede un remanente positivo, está bien. ¿Ok? Porque, como les decía, todo depende de la orientación que pueda tener el vector. Va a depender entonces la magnitud. Pero al mirar D3, yo observo que D3 tiene un mayor componente negativo. Porque si yo a esto le resto esto, de aquí hasta acá, me va a quedar un valor negativo. Es decir, el vector se me ha invertido. Entonces estará más o menos como lo tenemos aquí graficado en este ejemplo. Que como les decimos, o como les decía, es cuando el vector está por encima de los 0 grados o en el límite de los menos 30. ¿Listo? Entonces, yo aquí podría decir, este vector de despolarización está en el límite que se acepta de orientación de ese vector. Pregunta, ¿por qué no puedo decir que está completamente desviado a la izquierda, sino que está en el límite, como me mencionan aquí? O sea, ¿qué criterio tengo yo al revisar estas derivaciones para poder decir está en el límite porque D3 me dio negativo? ¿Y usted cómo sabe que está en el límite y que no se ha pasado de los menos 30? Pues de pronto por la forma en la que se ve expresadas las ondas, ¿no? Porque, o sea, independientemente de que está más negativo que positivo, aún se representa una onda, pues la onda R y la S que debe ser negativa, pero está sobreexpresada. O pues eso creo yo, no sé. No, bien, vamos bien, por ahí vamos bien. La respuesta es la siguiente. Si miramos aquí cuando tenía menos 40, ¿qué características debía tener ese vector? Dijimos que al proyectarlo en D1 me daba positivo. Perfecto, me cumple. Pero al proyectarlo en D2 y al proyectarlo en D3 me daban negativo. Y aquí no me está dando negativo. Aquí me sigue dando positivo. Como en D2, a pesar de que ya va ganando más electronegatividad, yo logro mantener que D2, a pesar de su pequeña magnitud, es una resultante positiva, quiere decir que está sobre el límite. ¿Listo? Cosa que no ocurre en D3, en donde efectivamente, en vez de ser una onda con mayor componente positivo, es totalmente negativo. Si en D2 me hubiera dado también negativo, ¿yo qué puedo decir? Ese vector ya está sobrepasando los menos 30 grados y por lo tanto está desviado hacia la izquierda. ¿Listos? Bien, pero no se asusten, no vayan ahora a pensar, dice, uy, esto está más complicado. No, el cálculo del eje, pues obviamente esto es cuando nosotros queremos volvernos más papistas que el Papa, en donde queremos determinar hasta los grados, los minutos y los segundos que tiene ese vector de despolarización en su dirección, cosa que eso no ocurre en la clínica. En la clínica lo único que nosotros vamos es a buscar es que esté entre 0 y 90, que esté más o menos en ese rango
no es relevante el determinar los grados, los minutos y los segundos de ese ángulo, porque eso no tiene ningún sentido. Pero esto lo he traído como ejercicio para que entendamos este proceso acá de proyección en las derivaciones bipolares del vector de despolarización. Profe, ¿Listo? ¿Sí? entonces, a ver si entendí esa partecita. Para poder Tranquila. decir que el vector sobrepasó el límite de 2 me hubiese tenido que dar un componente negativo, ¿verdad? Correcto. Ah, El ok. límite para que usted pueda decir este vector está desviado a la izquierda es que D2 también le dé negativo. Punto. Listo. Y obviamente D3, porque por más que yo pare, discúlpenme el término, ponga este vector aquí, en esta posición, ¿cómo va a estar en D1? La proyección positiva. Y obviamente en D2 y en D3 negativa. Entonces, esta es una pequeña clavecita que yo les quiero dejar. Si alguno se quiere adentrar, aquí hay futuros cardiólogos, hemodinamistas, entonces esa gente sí obtienen un placer extraño analizando toda esta cuestión de los vectores, ¿no? Con el debido respeto, por supuesto. Ellos les encanta ponerse a analizar toda esta parte vectorial, que no es que esté malo, pero pues obviamente ya el que quiera profundizarse un poco más, pues tocará hacer un pequeño curso de electrocardiografía mucho más avanzado, en el cual pues ya empezamos a entretenernos con esto, que pues para muchos de pronto aquí estará el futuro neurocirujano que dirá, a mí esa vaina no me llama la atención de a mucho, o el dermatólogo, qué sé yo. Entonces, simplemente es para que se den cuenta cómo nosotros podemos jugar y podemos atrevernos a decir, este vector está desviado a la izquierda, este vector está desviado a la derecha, simple y llanamente por analizar estas derivaciones bipolares. En condiciones normales, siempre las tres derivaciones D1, D2 y D3 tienen, en condiciones normales, tienen que ser positivas o tener un mayor componente positivo. Bien, seguimos. Profe, Señor, y digamos si el vector está desviado a la derecha, entonces D1 sería el que esté negativo. correcto. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo. Claro, eso está bien, ni más faltaba, ¿no? Como dicen, afán no tenemos, o sí tenemos, pero tampoco como para no aclarar una duda, ni más faltaba. Te dice, bueno, y en el caso de el vector desviado a la derecha, entonces usted simple y llanamente pinta ese vector en las condiciones que usted ha establecido. Pero usted me dice, oiga, ahora sucede que ese vector de despolarización, dijimos que el límite para la normalidad es 90 grados. Entonces vamos a colocarlo aquí, este vector de despolarización. Ya sabemos que como ha superado los 90 grados, está desviado a la derecha. Miremos entonces cómo sería la proyección. Usted proyecta en D2 y me dice, oh sorpresa, positivo acá, negativo acá, o sea, le va a dar positivo en D2. Proyectemos en D3, esta me sirve, ahora proyecto esta acá. Ya veo que tiene una mayor magnitud en D3, pero me sigue coincidiendo la polaridad. ¿Listo? Positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. Pero al proyectarlo sobre D1, entonces observo que D1 sí me va a mostrar que es negativo. ¿Por qué? Porque la cabeza del vector está en el sentido contrario a la polaridad que tiene ABR y la cola va a estar en la polaridad negativa o invertida que tiene ABL. Entonces, ¿yo qué voy a encontrar? D1, aquí así. ¿Listo? Y yo digo, oh, ¿qué pasó aquí? D1 negativo y aquí sí, positivo normal y acá positivo normal. Desviación del eje
hacia la izquierda. ¿Listos? Sí, señor, gracias. Bueno, perfecto. Bien, entonces ya sabemos cómo deben pintarse las diferentes ondas en ABR, perdón, D1, D2 y D3. Ahora miremos en las otras, en las monopolares o unipolares. Son B1 a B6 y ABR y ABL. Entonces, para mirar ABR y ABL y ABF, vamos a pintar otra vez el triangulito de Beethoven. Aquí dijimos que es negativo. Aquí dijimos que es, bueno, negativo y negativo. Aquí dijimos que es bifásico. Y aquí positivo y positivo. Bien. Entonces, si ABR es el punto de observación, es como si yo me parara aquí, en este lado, a mirar el vector de despolarización cardíaco, que tiene aquí su cabeza positiva y su cola negativa. ¿Qué observa desde ABR? Siempre el vector alejándose, siempre el extremo negativo del vector. Por lo tanto, en ABR todas las ondas las voy a ver, que me las va a graficar negativas. En el momento en que yo vea una onda en ABR positiva, ups, ¿qué pasó aquí? No pueden ser ondas positivas, en virtud a que la ubicación del electrodo es observar el vector de despolarización alejándose. O se invirtieron, como siempre, la primera causa de que se puedan presentar así ondas con una característica totalmente anormal es primero verifiquemos que estemos colocando los electrodos correctamente. ¿Listo? Bien. ABL, entonces es aquí. Aquí habíamos puesto ABR ya. Y entonces yo veo que, como habíamos mencionado anteriormente, si yo me paro acá, en este punto, y proyecto esta perpendicular hacia el vector de despolarización, voy a encontrar que en un componente o en una parte o en cierto momento de ese proceso de despolarización, voy a encontrar que el vector se acerca, por lo tanto lo grafica positivo, y que parte de él se va a alejar y por lo tanto lo va a graficar negativo. La magnitud de la positividad o de la negatividad, recuerden, va a estar dada por la orientación. Este vector de pronto me va a dar una parte más bifásica, ¿listo? O de pronto un vector de estos me va a dar un componente mucho más negativo. O un componente de estos mucho más positivo. Pero, por eso se dice que la derivación ABL va a tener dos componentes bifásicos, con una mayor tendencia, pues de pronto a la positividad. Y ABF, que sería aquí, ABF, siempre pues va a marcar un mayor componente positivo. Entonces, por eso vemos, al igual que ABL, un mayor componente positivo. Usualmente estas ondas Q que están pintadas aquí serían ondas Q patológicas. Usualmente no existen, no se van a observar. Lo vamos a revisar bien en los electrocardiogramas. Entonces va a tener un mayor componente positivo. Entonces, ubicándonos ya en estas tres derivaciones monopolares, unipolares, veo que ABR negativa, ABL positiva, o si la encuentra un poco positivo y un poco negativo, también está bien, y ABF completamente positiva. Y de las precordiales, ya alguno me había contestado ayer, ¿dónde está ubicado B1? ¿Quién se acuerda dónde ponemos la derivación B1? El cuarto espacio intercostal. Cuarto espacio intercostal con línea paraesternal derecha, correcto. Es decir, casi que en el nodo sinusal. ¿Listo? Y B6 la colocábamos en el quinto con línea axilar media. Es decir,
más adelantico de la punta del corazón. ¿Listo? Entonces, si B1 está casi que puesta sobre el nodo sinusal, obviamente esto es como una mnemotecnia, exactamente, pues no podemos decir que sea colocada exactamente sobre el nodo sinusal, siempre va a estar viendo que el vector se aleja, porque es que el vector se aleja desde el nodo sinusal hacia la punta. Por lo tanto, siempre va a ver la cola del vector. Y entonces el componente de B1, como ustedes se pueden dar cuenta, se grafica más negativo. Y me salto entonces a B6. B6 está en la punta, y en la punta pues está viendo constantemente cómo el vector de despolarización o la cabeza del vector de despolarización se acerca. Es decir, está observando el fenómeno desde su punto positivo. Entonces, por eso B6 me va a graficar una onda con un componente mayor positivo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir entre B2 y B5? Si usted se da cuenta, B2 lo colocamos en el mismo espacio, cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. ¿Listo? El B3 ya lo vamos colocando en el punto medio entre B2 y B4, pero B4 ya está en el quinto espacio intercostal. Vemos que se va desplazando casi que a la misma forma que se va desplazando el vector. Es decir, se va desplazando desde el componente negativo que tiene sobre B1 hacia el componente positivo que tiene sobre B6. Entonces B2 vemos que va perdiendo negatividad y va ganando positividad. B3 está ubicado en un punto como si fuera ABL, en donde una parte del vector la va a graficar positiva y la otra parte la va a graficar negativa. Y ya B4 y B5, que son las finales, vemos que se parecen mucho a B6 porque ya están viendo constantemente el extremo positivo del vector de despolarización. Este cambio o estas alteraciones en la forma que se ven en las derivaciones precordiales es lo que nosotros en electrocardiografía denominamos una adecuada progresión del segmento del intervalo QRS, del complejo QRS, perdón, sobre las derivaciones precordiales. Repito, adecuada progresión del complejo QRS en las derivaciones precordiales. ¿Y en qué consiste esa adecuada progresión? Pues que de B1, que esté más negativo, vaya perdiendo negatividad y ganando positividad progresivamente hasta llegar a B6 completamente positivo. Entonces, este es el comportamiento normal que nosotros deberemos ver en un electrocardiograma normal. Estamos hasta el momento hablando de condiciones normales. Primero aprendemos lo normal y luego sí nos lanzamos al agua a identificar algunas patologías. Entonces ya tenemos cómo es el comportamiento o cómo es la gráfica de las derivaciones bipolares D1, D2 y D3, así como las derivaciones monopolares ABR, ABL y ABF, así como las precordiales de B1 a B6. Esto nos toca tener la imagen mental, esto sí nos toca aprendérnoslo. Pero si no se la quiere aprender, pues usted hace el análisis vectorial. Algunas personas, a mí no me gusta que las cosas se aprendan de manera memorística, pero al final uno termina aprendiéndoselas. Pero lo importante es que uno le expliquen y sepa de dónde está saliendo. Que usted diga, bueno, ¿y usted por qué, cómo me explica que B3 sea una onda bifásica? ¿Y por qué B1 negativa? ¿Y por qué B6 positiva? Entonces, por lo que acabamos de explicar. Es que el vector va desplazándose de su oposición negativa en el electrodo B1 hacia su posición positiva que se censa en el vector B6. Igual a BR, ABL, ABF, así como D1, D2 y D3. ¿Listos? Bien. Entonces seguimos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que ver. Después de todo esto que hemos hablado, que ustedes dirán, mira, qué cosa tan
Tan complicada, tan larga, no, realmente no tiene complicación, pero sí toca revisarlo paso por paso para que nos quede mucho más fácil identificar un trazado electrocardiográfico. Entonces, sobre esta lámina y con lo que hasta el momento hemos visto, cuéntenme qué identifican, qué ven. ¿Eso es un trazado electrocardiográfico? ¿Listo? Siga. ¿Quién estaba participando? B4, pues la onda está negativa, ¿no? Bueno. En B5 sí. también, B6 también. Usted dice B4, B5, listo. Vamos a ver. No es A correcto, ver, pero también ya se le voy a encuentra decir por qué. ¿Cómo? Perdón, ¿quién me participa? Yo, B4 profe, para la que compañía. Profe, ¿no se supone que en B3 pues la onda es bifásica? Sí. Entonces pues ahí tiene como un mayor componente negativo, ¿no? Sí. Para la compañera que de pronto dijo que B4 es negativo, B4 arranca a partir de aquí, hacia acá. Que de pronto dice, ok. caramba, claro. Entonces ahora sí el proceso cambia. Bien. Sí, la apreciación que hace nuestra compañera es cierto. B3 debería ser como más bifásica. ¿Listo? Pero veo que tiene más componente positivo. Pero aún así, si yo analizo desde B1, B2, B3, B4 y B5 y B6, veo que cumple con que desde un componente más negativo en B1, en B2 gana positividad, en B3 un poquitico más de positividad, en B4, esta sí ya es como más bifásica, esta sí es como la que yo esperaría ver en B3, pero pues la orientación del vector de esta persona trata que se corra un poquitico, B5 más positivo y ya B6 también más positivo. Pero sí, pero esto obedece más que todo es a que lo normal que nosotros tenemos es de los más 59 grados, pero eso no quiere decir que alguien que tenga más 50 o más 30 pues esté anormal. Eso simplemente lo único que nos va a decir es que la gráfica de cada una de esas derivaciones pues puede tener una pequeña modificación. Bien, ¿qué otro aporte? Muy bien, muchas gracias ahí para los que han aportado. ¿Qué otro compañero ve algo en este A trazado? ver, se encuentra más negativo. Venga, sí. ABR, mírelo acá. Todas las ondas negativas. Qué Sí, chévere. Y también a es. ver, se Perfecto. encuentra positivo. ABL, los encuentro positivo o algo bifásico. Muy bien. Y el Y AB, Y ABF, a EBF también un poquito positivo. listo, pero positivo. Se cumple la norma que ya analizamos por la descomposición vectorial. ¿Cómo ven D1, D2 y D3? De B1 uno se está positivo. encuentra negativo. D1 es este. Sí, se encuentra negativo. Y B2 y B3 pues también. no, D1 negativo, perdón. positivo. Todas Está positivas, positivo. profe. Entonces está positivo, pero la Si 3 tú tiene quitas, no, vamos a mirar. La 3 Es está como como básica, ¿no? Esta magnitud es mayor en el campo positivo a esta. ¿Listo? Entonces, si yo le restara esta pequeñita Qué pena, a la estaba mirando grande, la que no era. listo, tranquila, no hay problema. Bien, es que estamos aprendiendo. Aquí nos podemos equivocar y no pasa absolutamente nada. D1 es positiva. D2 también es positiva, aunque en menor magnitud a D1. ¿Listo? Y D3, dice, caramba, aquí D3 está como bifásica, ¿no? Entonces depende de la orientación. Esto me puede estar explicando el por qué la bifacidad aquí la encuentro en B4. ¿Sí ve? Son muy parecidas casi en magnitud. Listo. Pero en términos generales veo que yo esas morfologías las estoy identificando más o menos con lo que hemos visto. Pero bueno, voy a pedirles o voy a hacerles aquí una pequeña orientación sobre cómo debemos iniciar. Primero,
Debo identificar las 12 derivaciones. Es lo primero que yo debo hacer. A mí me entregan este papelito, que dicho sea de paso, yo pregunto, ¿eso es de un hombre, de una mujer? Sabrá Mandrake, porque eso sí, como yo les digo a mis estudiantes o a los colegas, digo, aquí lo que estamos tratando es de formar médicos, no brujos. Aquí no se trata de adivinar. Si esto no viene con una historia clínica, hombre, mujer, de tantos años, el electrocardiograma no nos identifica ni la edad ni el género de la persona. ¿Es esto de un niño? No, de un adulto porque no tiene pues, los rangos. Duro, duro, exactamente. Del género yo pudiese asumir, bueno, edad sí me queda muy de para arriba poderle decir mi señor o mi señora, pero en cuanto a que esto no viene o le recortaron, por decir algo, la calibración, yo debo asumir entonces que es de un adulto, por convención, por convención. Si me dicen, no, qué pena, es que se me olvidó este niño, bueno, pues ya no es culpa mía. Yo puedo decir entonces que esto, si no me dicen lo contrario, está a 25 milímetros por segundo, que fue lo que me enseñaron por allá en una clase de fisiología, que es la calibración del papel electrocardiográfico. Como no dice lo contrario, yo asumo esta parte. La velocidad. La amplitud, la calibración del voltaje, entonces me decía que era de 10 milímetros por cada, o equivalía a 1 milivoltio. Si aquí lo tienen calibrado en otro, no, yo ahí me queda muy difícil porque, como dicen, si yo fuera brujo, no me hubiera dedicado a ser médico, estaría, como dicen, tapado en plata, montando un consultorio de brujería. No, mentira, eso es bobada mía. Pero mire, ustedes se pueden dar cuenta que aquí, ¿qué está ocurriendo? Este rectángulo, que ustedes ven acá, corresponde a la calibración del milivoltio, del voltaje. ¿Sí lo ven? Entonces, este rectangulito me confirma aún más de que efectivamente el milivoltio que está medido acá corresponde a los 10 milímetros. ¿Listo? Pero si fueron tan de malas, como dicen, tan malintencionados, ese profesor que me lo puso en un examen y me le cortó eso también, usted asume estas condiciones. Y son válidas. Son válidas. Bien. Entonces ya esa parte, entonces ya sabemos o asumimos que es de un adulto y ya corroboramos que efectivamente está a 10 milímetros por milivoltio. Segundo, lo primero que veo o que debo mirar es que estén las 12 derivaciones. Debo buscar que el trazado que me están mostrando incluya las 12 derivaciones. Entonces yo voy y miro, aquí está la derivación de 1, la derivación de 2, la derivación de 3. Aquí veo que dice ABR, aquí veo que dice ABL y aquí veo que dice ABF. Bien. Y aquí están de B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces veo que están las 12 derivaciones. El orden en el que se encuentran así también es universal, exceptuando por allá algún electrocardiógrafo fabricado por allá quién sabe dónde, que las organice distinto. Pero en más del 95% de los electrocardiógrafos, él las registra en ese orden. Las 3 primeras bajando son las bipolares, luego viene ABR, ABL, ABF y luego vienen en ese orden las precordiales. Algunos electrocardiogramas aquí en la parte de abajo
les va a aparecer otra vez el 2, la derivación de 2, y les va a mostrar todo el trazado, ¿listo? A todo lo largo del papel. No todos los electrocardiogramas lo traen. Esto se denomina un D2 largo. No D2 largo, sino D2 largo. Y ya vamos a ver que esa va a ser una ayuda bastante grande que vamos a necesitar cuando estemos haciendo estudio del electrocardiograma. Es la misma derivación de 2, pero que nos la muestra mucho más larga a todo lo largo y ancho del papel. Ahora bien, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, Sí, bien. profe. Sí, profe. Ahora, ¿de dónde a dónde va de 1? ¿O de 1 es todo esto? Pues yo no creería, porque aquí me atraviesan ABR y luego B1 y luego B4. Entonces, quiere decir que en todo este trazado superior está el trazado de 1, 2, 3 y 4 derivaciones. Si ustedes se dan cuenta, las formas cambian. Si yo dijera, no, todo eso es D1, perdón. Dice así, y si todo es D1, ¿por qué hasta aquí empieza a cambiar? Y luego aquí vuelve y cambia, aquí vuelve y cambia. No pareciera. Entonces, efectivamente no. Los trazados electrocardiográficos arrancan o indican el inicio de la derivación donde empieza o donde está marcado, ya sea el número romano o ya sea las letras. Por lo tanto, D1 arranca aquí y va hasta donde está marcado que empieza a ver. Si usted se da cuenta, el equipo genera aquí una pequeña interrupción, ¿sí la ven? Este punto es el punto de corte entre el trazado que registra D1 y el comienzo del trazado que registra ABR. Y si yo sigo por ABR, veo que el trazado en un momento dado aquí vuelve y se interrumpe para arrancar B1. Entonces, hasta aquí, hasta aquí va ABR. Este es el trazadito, este segmento. Estos 3 latidos son ABR. Y aquí empieza B1. Y lo mismo, voy, busco o hasta donde empiece o vea, aquí otra vez la interrupción de la línea, que empieza B4. Este es el segmento del trazado que corresponde a B1 y de aquí para acá el segmento del trazado que corresponde a B4, este el que corresponde a ABR y este el que corresponde a D1. Y lo mismo hago en las otras 2 líneas. D2 hasta que se interrumpe, va hasta aquí, y allí empieza BL hasta que se interrumpe. Usualmente se coincide con... Uy, no, pero ¿esto qué es? Usualmente se coincide con la parte de arriba. ¿Se dan cuenta? Mire. Entonces, se coinciden con la parte de arriba. B2 arranca acá y llega hasta aquí, donde empieza B5. D3, hasta que se corta aquí, ¿vean? Algunos traen una línea marcada ahí arranca BF. Y aquí se corta, ahí arranca B3, y B3 va hasta aquí, hasta que acá se corta, y ahí arranca B6. ¿Listo? Entonces ya he identificado de este de este trazado electrocardiográfico, que están las 12 derivaciones, las que yo debo analizar, que no tiene D2 largo, lástima, pero eso no es problema. Ya sé de dónde a dónde va cada uno de los trazados de cada una de estas 12 derivaciones y ya he asumido por lo menos la velocidad, porque el voltaje sí lo tengo aquí calibrado, que 10 milímetros equivalen a 1 milivoltio. Y como no me dicen lo contrario, inmediatamente puedo asumir que es de un adulto, pues
porque va a 25 milímetros por segundo. Bien. Siguiente paso. ¿Pueden identificar ondas complejos dentro de ese trazado? Por ejemplo, voy a ubicarme, ¿ven el puntico del cursor? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Aquí esto, ¿ustedes qué dicen que es? ¿Qué onda? La onda P. Onda P. ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Esta es la onda P. ¿Listo? Este es más fácil, eso se lo pesca cualquiera. QRS. ¿Mm? Y después vemos La T. la onda T. Onda T. ¿Listo? Ah, bueno. Entonces veo que sí, más o menos, aunque no son tan bonitas como me las mostraron en la diapositiva, eso suele suceder. Los electrocardiogramas, cuando uno los ve, dice, no, esto es completamente distinto, pero no. Con un poquitico de imaginación uno dice, sí, esta es la onda P, el QRS, el T, y yo veo que se sigue repitiendo en cada uno de esos. Veo que en ABR se volvieron negativas todas las ondas, ya sabemos por qué. Vemos que, pregunto, ¿esto qué es? ¿Ustedes qué dirían que es eso? Creo que se trabó. ¿Sí? Pues El profe se trabó. Cuando ¿Quién? lo iba a señalar, se quedó quieto. Ah, perdón. No sé si... ¿La ven aquí? ¿No está marcada ya la...? sí, profe. ¿Ya marcó? Bueno, espere. Esto, ¿qué será? Como la onda, Pues yo me atrevería, yo no, pues Tranquila, no afane. me atrevería a decir que pues de pronto sí corresponde a la despolarización de la aurícula, ¿no? Y pues que la grandecita de abajo ya sería la que, pues la que hace parte del complejo QRS, sería la aérea, pero pues no sé, profe. Esta. Sí, Esta es una onda P bifásica. ¿Sí? Así. Llama la atención, pero para yo poder decir, uy, caramba, eso es una onda P bifásica, para que usted diga que es una onda P bifásica, porque más o menos sería así, para que usted diga que es una onda P bifásica, tiene que encontrarla por lo menos en 3 derivaciones distintas. Entonces dice, ven, vamos a ver. Aquí, no, esta sí ya es una onda P normal. ¿Listo? Aquí, no, esto sí ya es otra onda P normal. Acá, esta sí ya es otra onda P normal. Aquí lo mismo. Entonces, esto simple y llanamente ahí es un pequeño artefacto que se presenta en el trazado electrocardiográfico solo para B1. ¿Listo? Vemos que en Profe. B1 trata de generarnos una onda P bifásica, pero no podemos estar seguros si efectivamente este paciente está registrando una P bifásica porque solamente nos genera ese hallazgo, por decirlo así, en una sola derivación. Para yo poder tener, como dicen, la certeza de que si es una onda P bifásica, pues tendría que, como les menciono, encontrarla en por lo menos 2 derivaciones que ustedes encuentran en en el diferente trazado. ¿Listo? Profe, ¿y eso Profe, qué significa? O sea, Esas ¿qué son significa? pequeñas alteraciones que se pueden presentar en el proceso de despolarización electrocardiográfica de la aurícula. Usualmente, si no tiene un componente negativo, la onda P, o sea, se puede obedecer principalmente es a que la aurícula está ligeramente dilatada. ¿Listo? Entonces, básicamente sería una aurícula dilatada, principalmente la aurícula derecha. Pero, vuelvo y le digo, como no la encuentro en ninguna otra parte, pues entonces
No, es un pequeño artefacto ahí durante la gráfica, durante el proceso de registro. No me puedo atrever a decir que estamos frente a una onda P bifásica. Ok, profe, ¿y eso, digamos, puede encontrarse en cualquier derivación o, pues, digamos, usualmente ocurre solo en la B1? No, en cualquier derivación, en cualquier derivación. Claro, son más evaluables en las precordiales, por supuesto. Pero entonces yo tendría que encontrarla también en B2, en B3, en B4 y en B5. Si no las encuentro, sino solamente en esa, yo diría, pues no, parece más un error, hay una pequeña interferencia durante el proceso de gráfica que hizo el equipo, porque en las demás derivaciones yo no veo que haya una onda P bifásica. ¿Listo? También se pueden encontrar en algunos casos de edemas pulmonares, de derrames pericárdicos, en fin, pero bueno, eso ya hace parte del análisis patológico. Profe, y Aquí, B3, señor. en B3 no se ve, o sea, como que el segmento PR no está en B3. B3, aquí. Porque cuando la onda P como que debería marcar como, pues nosotros Sí, vimos el segmento, ¿eso no se parece también como a la bifásica o es distinto? no, aquí sí obviamente lo que sucede es que este es el segmento PQ que nosotros mencionábamos. No, para que haya bifasismo es que se vea así, que uno logra ver, como les he mostrado acá, un componente claramente positivo y un componente claramente negativo. Aquí lo que vemos, por ejemplo, en B3 es que la onda P llega y se une al segmento PQ y llega a la onda Q. Debería haber hecho más o menos un poquitico así. Bueno, no tan marcado, pero sí más o menos muy similar a lo que vemos aquí en B1. Ah, ok, Listo, profe. muy bien. Profe, y Señor, que es que en B4, usted en la línea que puso para dividir la de B1, la primera onda que se ve es la onda T, ¿verdad? esperen, venga, borremos aquí. ¿Cuál? Esa primera onda que después de lo que donde usted marcó, esa es la onda Sí, muy bien, excelente, y excelente. esa onda Claro, no sería de B1 o no ¿esa sé, onda es de qué? de B1 o No, porque vendría a ser mire las ondas T de B1 cómo son. ¿Sí ve? En cambio, mire esta. Y mire cómo siguen las ondas de B4, más es parecidas a decir, ella. que no siempre inicia con la onda P. Ah, no, claro. El equipo cortó y si lo cortó cuando estaba en la sístole ventricular, pues lo que le alcanza a graficar en este caso es la repolarización ventricular, es decir, la onda T. Muy buen ojo. Usted da cuenta aquí el corte y lo mismo está ocurriendo para B5 y para B6. ¿Sí ve? Ocurre el mismo fenómeno. Bien, muy bien, excelente. Bueno, yo creo que de aquí, pregunto, las formas de las ondas, ¿cómo las ven? Vamos a dejarlo como está. Miremos de 1 con un gran componente positivo, sí, yo me acuerdo que me mostraron por allá en una laminita que tenía más componente positivo. D2 igual y D3, aquí me lo muestra ligeramente negativo, ¿no? Si yo quisiera, vuelvo y le digo, restar esta magnitud de esta, veo que entonces D3 estaría generándome un mayor componente negativo. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, Sí, entonces profe. digo, caramba, Digamos, se me cumplió estas dos, pero D3 se me cumple o se me muestra aquí que tiene más componente negativo. ¿Qué ocurre con eso? ¿Estaría el límite? Exactamente, estaría casi en el límite y me devuelvo. El electrocardiograma fue puesto exprofesamente, como dicen. Mírelo aquí. ¿Y lo ven? Cuando está en -30, aquí
me alcanza a graficar entonces un componente más negativo en D3 que el componente positivo. Entonces, aún así, el eje electrocardiográfico está dentro de límites normales, desde menos 30 hasta 90. ¿Listo? Bien. ABR, veo que está negativo. Sí, correcto. ABL, veo que es bifásico, con base en lo que yo acabo de encontrar, que está en el borde izquierdo, en el borde límite izquierdo, tiene un mayor componente positivo que negativo, no es tan bifásico. Y ABF, pues iba a ser positivo. Entonces, no hay problema. Y B1 veo que tiene mayor componente negativo. B2 va ganando un poco de componente positivo, igual que B3, B4, B5 y B6. El desplazamiento de que B3 no sea el bifásico por elección, porque es el que está en toda la mitad, sino el B4, como vemos acá, es en virtud a que, como acabamos de encontrar, el eje se encuentra desviado, o no desviado, perdón, se encuentra en el punto límite, más recargadito hacia menos 30 grados. Bien, ¿qué otra observación? Muy bien, los felicito porque lo que hemos trabajado en esta semana, que es lo más importante de esto, pues lo están interpretando y ya lo están analizando muy bien. Entonces, este es más o menos como el primer acercamiento que yo quiero que ustedes hagan de el electrocardiograma para que empecemos ahora sí el proceso de interpretación. Aquí tenemos este otro. Este es más interesante aún. ¿Qué horas son? Ya, no, 10:15. Ahorita a las 10:30 paramos para el descanso. Preguntas.